Muchas gracias. Gracias. La última organización que tenemos anotada, CAIDIS, el señor Daniel Ramos, presidente. Sí, buenos días. Perdón, ¿qué tiempo es el que tengo? Y 10 minutos a lo sumo, porque ya estamos pasados, pero bueno. Entonces, reduciré y acá me acaba de decir Alex Goldman, que me acompaña por CAIDIS, él no va a hablar, así que voy a tratar de reducirlo a menos de 10 minutos. En primer lugar, en representación de CAIDIS, agradecer la invitación a participar de la reunión de esta Comisión de Discapacidad, agradecer a usted, señor presidente, la invitación. Desde ya, muchas gracias a todos y todas. Y, bueno, como se habló de visibilizar, me parece como necesario, aquellos que tenemos ya por lo menos más de 20 años de lucha, hay varias organizaciones acá, como dijo Ana, que han empezado con el tema de las puertas de los ascensores y tantas otras barreras. Visibilizar a quienes han hecho posible que muchas personas con discapacidad, la minoría, por cierto, accedan a derechos en igualdad de condiciones. Entonces, destacar la lucha de las organizaciones, y si nos preocupamos hoy por el cumplimiento del cupo del 4%, que obviamente se incumple, si sabemos que todavía se incumple el tema de los ajustes razonables para poder acceder por ejemplo, a trabajar y no tener barreras, etcétera, etcétera. Si hablamos de comprender que la problemática de discapacidad es una cuestión de derechos humanos, pido sí que por favor que me escuchen, porque yo escuché a todos los expositores. Pido que me escuchen porque yo escuché a todos los expositores. Si nos preocupamos por el cumplimiento del cupo del 4% de empleo de personas con discapacidad y si hablamos de derribar barreras y comprendemos que la problemática de discapacidad es una cuestión de derechos humanos, tenemos que recordar las figuras de José Poblete, Abraham Felperín, Carlos Heroles, Marilú Ferreira, entre otros, que hoy no están presentes, estarían acá seguramente representándonos muy bien. CAIDIS es una organización que hace más de 20 años que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad y acompaña la lucha de este colectivo. Acompañamos, no nos sentimos representados de la totalidad, simplemente acompañamos en el reconocimiento de sus derechos y entendemos que un sistema prestacional bajo el modelo social y con perspectiva de discapacidad no solo es posible, sino que también es necesario. Vamos a reducir un montón de temas, algunos temas ya fueron tratados, nos llevan las mismas preocupaciones, que es lo que va a pasar con el relevamiento de la encuesta. Esto es un tema que necesitamos, el Estado necesita tener datos para poder tener una intervención de políticas públicas acorde a la realidad. Lo que dijo Ana, ley de apoyos, lo suscribimos, creemos que el tema de cuidados y que los cuidadores se les reconozca el tema de discapacidad y cuidadores es un tema que está íntimamente ligado y que claramente tiene que aparecer como emergente. Simplemente menciono muy rápidamente, porque se habló del sistema prestacional, que creo que hay un tema acá, creemos desde CAIDIS que hay un tema fundamental, que hace 25 años, este año se cumplen 25 años de la promulgación de la 24.901, y con esa ley, a su vez, surgieron una cantidad de decretos reglamentarios, el 1193 del 98. Bueno, todo esto hace 25 años que se crea un sistema. Ese sistema de prestaciones, simplemente como detalle, porque sabemos que hoy parece que el tema prestacional pasa a ser un tema de agenda, entendemos que tenemos que meterlo, hoy el tema de la agenda es cumplir con la Convención, que esta misma Casa ratificó en el 2014 con jerarquía constitucional. Entonces, simplemente decir que eso que se creó hace 25 años nos pareció valioso en cuanto a la creación institucional. Creemos que habilitó a muchas personas con discapacidad a acceder a servicios. Creemos que muchas familias han sido hospedadas por ese sistema, pero es un sistema con una mirada médica, claramente con una mirada médica y basado en el diagnóstico. Simplemente basado con el diagnóstico. Entonces, en ese momento cuando se creó, se designó un directorio con las representaciones en ese momento con mayor representación del Ministerio de Salud, inclusive en la parte de calidad de atención médica, una serie de cuestiones, porque tenía que ver con ese modelo médico. Se hicieron guías evaluativas en base a un modelo médico. Se estableció un nomenclador nacional en base a los costos que ese modelo médico tenía y se generó un registro de prestadores. Ese registro de prestadores no incluía un montón de prestaciones que hoy están fuera del sistema. Entonces se producen estos desajustes y esta situación injusta, que haya prestadores que no sepan cuándo y cuánto van a cobrar.
por su trabajo. En ese sentido, obviamente, nuestra solidaridad, porque todo el mundo que trabajó tiene el derecho de cobrar, tiene derecho a tener derechos laborales, porque así lo estipula la Constitución Nacional. Sin embargo, eso es cierto, pero hay un tema que hay que sentarse a trabajar y modificar ese sistema. Como nosotros trajimos algo propositivo, no vamos a hablar en eso, entendemos que debe ser un tema de preocupación, pero entendemos que hay otro tema, hay temas que se han ido surgiendo y que hay como situaciones que producen un estallido de algo que pasó hace unos años atrás. Por ejemplo, el tema del transporte en las provincias, fundamentalmente, tiene que ver con la provincialización que se hizo a partir de enero del 2019 del programa Incluir Salud, porque antes a través de un sistema de instituciones se facturaba y se pagaba tarde, porque en ese momento también se pagaba muy tarde, en la gestión anterior debía 6 meses, hoy estamos hablando que muchos no cobraron junio. Muchos prestadores cobraron junio del 2019 en enero del 2020, en marzo del 2020. Entonces hay una situación que en ese momento llevaba un arrastre, claramente no quiero hablar del tema de prestaciones, simplemente decir que hay que revisar cómo es el sistema de prestaciones, que el modelo de prestaciones tiene que estar atravesado por la Convención, tiene que estar atravesado por el modelo social, no por un diagnóstico, ¿no? Como recién decía Vera, no son un diagnóstico, no es un trastorno de una persona que tiene que ser sometida a un montón de terapias y se queda de lado su persona. Después otro tema que nos parece que queríamos mencionar es el tema de las pensiones, con respecto a las pensiones no contributivas. Coincidimos con lo que dijo Redi. Entendemos que los criterios establecidos por el decreto 432 del 97 de asignaciones de pensiones no contributivas son contrarios a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, desde CAIDIS proponemos se promulgue una norma que garantice una asignación universal a las personas con discapacidad en concordancia con el artículo 28 de la Convención. Recordamos que este decreto, este año, cumple también 25 años, parece que estamos en boda de oro o de plata, no sé, y reglamenta, este decreto 432 del 97, reglamenta el artículo 9 de la ley, es un decreto que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 del año 1948. O sea, da respuesta a una situación que se generó en el año 1948, cuando en la Argentina existía, en Argentina y en parte del mundo, un estado de bienestar y había pleno empleo. Situación contraria a lo que sucede ahora, donde tenemos un 50% del empleo informal y donde las personas con discapacidad están atadas. O sea, si uno mira el estudio que se hizo en el 2018, cuando se le pedía a la persona con discapacidad por qué no buscaba empleo, decía porque pierdo la pensión. Y uno dice, parece que fuera un privilegio perder una pensión. Claro, una pensión y no trabajás. Hoy una pensión, el mes pasado eran 27.000 pesos, más o menos una pensión no contributiva. Pero lo que pasa es que la pensión le permitía acceder al programa Incluir Salud y tener garantías de prestaciones médicas. Programa Incluir Salud que, por otro lado, las 24 provincias incumplen, digamos. Por más que Nación esté pagando prestaciones que haya pagado junio, julio, lo que sea, como está comunicando, cosa que es verdad, en un alto porcentaje de las instituciones que están en el registro de prestadores, digamos, de eso que se armó hace 25 años. Entonces, me parece que esto hay que revisarlo. Simplemente como propuesta, solicitamos a la Cámara que revise el tema del 432, porque este decreto 432 es de incapacidad laborativa. Y lo que pide, a su vez lo que exige, es un certificado médico obligatorio, que durante la gestión anterior se exigió que fuera digital, aún no habiendo accesibilidad para acceder a tramitar el certificado médico. O sea, si alguien señaló las demoras para generar una pensión, imagínense, hace 5 años, cuando a su vez había previamente, para tramitar la pensión, tenías que ir a sacar como primer requisito un certificado médico obligatorio digital en lugares donde no había accesibilidad. Entonces, bueno, ese mismo criterio aplicó 170.000 pensiones de baja, pensiones que han sido frenadas en su momento las bajas por intervenciones como la de Redi. Por eso destacamos la lucha de las organizaciones y de sus líderes. Cuando se daban de baja las pensiones se quedaban sin cobertura del programa. Entonces muchos chicos, familias que tenían un hijo con discapacidad, tenían la pensión, se enteraban en el cajero cuando iban a retirar la pensión que ya no tenían pensión y que no tenían. Y entonces lo que se decía desde el programa en ese momento era, bueno, lo que pasa es que un chico no puede trabajar, no puede tener incapacidad laborativa. Entonces por eso es necesario que se modifique el reglamento, el decreto 432 del 97.
Y por último, ya cerrando, entregamos a la diputada Massín, pero hacemos extensivo a todos los que quieran, pero a la diputada Massín, una propuesta de reforma de la ley 26.061, también lo ha mencionado Reddy, de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes. Entendemos que la ley 26.061 no es adecuada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por eso nuestra propuesta de un proyecto con perspectiva de discapacidad y bajo el postulado de modelo social. Así que simplemente para cerrar, es que nos debemos interpelar sobre los discursos capacitistas y meritocráticos. O sea, hemos pasado de discursos donde el Estado tenía que estar ausente y quedar a cargo de fundaciones que se hicieran cargo de la atención y de las intervenciones. Entendemos que necesitamos un Estado presente que pregone la igualdad y la solidaridad. Y así podremos avanzar en una sociedad inclusiva, en una sociedad para todos y todas. Creo que hice menos de 10, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas las organizaciones, fundamentalmente, que se hicieron presentes, que trajeron sus mensajes. Vamos a dar continuidad próximamente a este tipo de reuniones con las que nos faltan, que ya estaban también anotados. La semana que viene, diputados, tenemos 2 sesiones en la semana, así que no vamos a tener comisiones, pero sí probablemente ya en 15 días vamos a hacer los llamados correspondientes. Gracias a todos los diputados, a secretarios y a toda la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias. Si un día hablamos, me gustaría. Tengo como una necesidad. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.